No es que ella necesite que la seduzcas, le basta con que tú permanezcas firme para que algo dentro de ella se mueva. La mujer casada no se siente atraída por palabras bonitas, se ve sacudida por un tipo de hombre que la obliga a enfrentar una verdad incómoda sobre su propia vida. Muchos hombres adultos, cuando oyen que una mujer casada puede sentirse alterada emocionalmente, caen en dos interpretaciones pobres: pensar que las mujeres cambian con facilidad o creer que todo depende de ser más atractivo. Ambas lecturas son superficiales y conducen a comportamientos equivocados. La realidad es más dura. Una mujer casada rara vez se conmueve por encontrar a un hombre mejor. Se conmueve cuando aparece delante de ella un eje vital tan sólido que expone todo aquello que en su matrimonio ha aprendido a tolerar, a callar y a justificar. Y lo más inquietante es esto: el hombre que provoca esa alteración casi nunca hace nada especial. No coquetea, no empuja, no se retira estratégicamente, no intenta convertirse en el centro. Simplemente vive con claridad, claridad al hablar, claridad al poner límites, claridad al no necesitar aprobación. Esa claridad genera un impacto que no es sexual ni impulsivo, sino identitario. Ella empieza a preguntarse por qué se siente tranquila cerca de él, por qué le molesta que él no intente agradar, por qué una sola frase firme puede acompañarla toda la noche. Los hombres suelen creer que las mujeres se sienten atraídas por la novedad. En realidad, una mujer madura se siente atraída por un punto de referencia. Ese punto revela lo que el matrimonio no destruye con traición, sino con pérdida de eje. Perder el eje significa vivir durante años en un ritmo que ya no se reconoce, hablar en automático, cumplir roles, soportar en silencio y llamar a eso madurez. Hasta que aparece un hombre con un eje sólido. Ella no reacciona como en una película, no dramatiza, se queda en silencio. Y ese silencio no es vacío, es una auditoría interna que acaba de comenzar. No es cuando ella te escribe más, sino cuando deja de hacerlo, que entras de verdad en su zona interna. Al inicio, la mujer solo te observa como un fenómeno extraño, sin etiquetas ni emociones permitidas, pero llega un punto exacto en el que todo cambia, no porque hagas algo más, sino porque no haces nada. Ella nota que no preguntas cuando la conversación se detiene, que no insistes cuando el diálogo se cierra, que no buscas excusas para volver a verla, que no apareces casualmente con más frecuencia. Y por primera vez en mucho tiempo se encuentra en una posición incómoda, querer sin poder arrastrar. Ese es el momento bisagra, porque en el matrimonio muchas mujeres se han acostumbrado a ser perseguidas, a ocupar el centro emocional, a ser calmadas cuando fluctúan, y tu silencio ordenado no genera abandono, genera recolocación. Entonces surge una pregunta nueva en su mente: si yo doy un paso más, ¿cómo reaccionará él? No para amar, sino para comprobar el eje. La mujer adulta no prueba con palabras, prueba con situaciones. Aparecen 3 pruebas frecuentes y ahí es donde la mayoría de los hombres se arruinan solos. La primera es la confesión fuera de horario, un mensaje innecesario, una carga emocional compartida en un momento inadecuado, no para ser resuelta, sino para ver si entras o te mantienes. Si analizas de más, pierdes el eje; si consuelas demasiado, cruzas una frontera peligrosa; si te vuelves frío sin alma, sales del campo de influencia. El hombre con eje escucha lo justo, responde con precisión y se detiene, y esa detención es lo que la inquieta. La segunda prueba es la mención ambigua del esposo, sin crítica abierta, solo frases planas, y muchos hombres caen comparando o entendiendo mejor, pero el hombre firme no entra en esa estructura, no toma partido, no juzga, no valida ni invalida, simplemente no se involucra en el sistema familiar ajeno, y esa postura no lo acerca emocionalmente, pero lo vuelve confiable. La tercera prueba es el vacío, respuestas más lentas, desapariciones breves, no por desinterés sino para ver si pierdes el ritmo, y ahí se revela la diferencia. El hombre sin eje se inquieta, el que actúa interpreta. El hombre firme continúa con su vida sin demostrar nada, y cuando ella vuelve, comprende algo perturbador: no puede ajustarte a su ritmo.
La tensión real no está entre ustedes, sino dentro de ella, entre una vida estable y conocida y una sensación nueva que no puede controlar, y tú no eres una opción, eres una medida. Esa medida revela que no le falta amor, sino respeto hacia el hombre que tiene a su lado. Respeto no es amabilidad, es una sensación, y cuando una mujer vive junto a un hombre que ya no la genera, comienza a perder el eje. Tú apareces como prueba viva de que otro tipo de masculinidad existe. El peligro empieza cuando te conviertes en un lugar de descarga emocional, cuando una conversación contigo la alivia más que su propia casa, y si no estás atento, crees que ayudas cuando en realidad te vuelves refugio, aplazamiento y anestesia. El hombre con eje no permite ese rol, no corta, no huye, solo regula su presencia y rechaza la función. El hombre peligroso aprovecha la grieta, el hombre maduro no se coloca dentro de ella. Y habrá una pregunta final, aparentemente inocente: si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Que no busca consejo sino permiso. Dar soluciones te vuelve controlador, juzgarte te hace perder respeto, evadir rompe el vínculo, y la única salida firme es hablar desde tus principios, no desde su situación, y detenerte. Esa detención la obliga a elegir, porque lo que viene después ya no será ligero, habrá una invitación ambigua, un momento privado, una oportunidad clara, y entonces la pregunta real aparecerá. ¿Qué significa mantener el eje cuando la tentación deja de ser abstracta? No es cuando ella te mira más tiempo, sino cuando te ofrece una oportunidad legítima, que todo empieza de verdad. En ese punto, la mujer deja de probar con silencios y crea contextos, encuentros casuales, razones razonables, espacios donde aparentemente no hay nada incorrecto, y lo importante es que no invita con emoción, sino con legitimidad. El hombre inmaduro ve una oportunidad, el hombre adulto ve consecuencias, porque desde ese instante cada gesto tiene peso y ya no existe la inocencia. Muchos creen que mientras se mantengan conscientes no cruzarán límites, pero olvidan que no es la acción lo que quiebra el eje, sino la justificación interna, frases lógicas que suenan correctas pero doblan la estructura, pasando de sostenerse a permitirse flexibilidad, y un eje que se dobla termina rompiéndose. Ella no busca a otro hombre, busca justificar lo que siente, colocándote en una posición segura para convencerse de que sigues siendo correcta mientras desplaza sus límites internos paso a paso, porque una mujer adulta no cruza fronteras con saltos, lo hace con razones. A partir de ahí te conviertes en una comparación viva, no por lo que haces, sino por lo que no haces, por no alterarte, no explicarte, no necesitar validación. Y esa comparación es injusta porque tú no cargas responsabilidades ni desgaste cotidiano, solo apareces en el momento cómodo, y el hombre con eje lo sabe y por eso no avanza más. Llega entonces la última prueba, muy sutil, cuando ella dice que no sabe si actúa bien o mal, que ya no se reconoce, que solo quiere ser comprendida. No es una invitación, es un test final para ver si tomas el rol de guía o salvador. Si respondes desde la emoción, asumes un papel peligroso. Si das dirección, decides por ella. Ambas opciones te sacan del eje. El hombre firme no acepta roles, no promete presencia ni valida huidas, solo refleja la realidad desde sus principios y se detiene, y esa detención la descoloca porque por primera vez nadie la dirige. Después solo hay dos caminos: ella retrocede porque la claridad la obliga a enfrentar su vida, o avanza con determinación, y en ese punto muchos hombres se engañan creyendo que no empujaron nada, cuando en realidad su solidez fue el catalizador. El hombre adulto no niega esa influencia y por eso no la explota, entiende que si continúa deja de crear orden para beneficiarse del caos, y desde ese instante toda su imagen se derrumba. Lo más incómodo es esto: el hombre más peligroso no es el que empuja a cruzar límites, sino el que hace que una mujer quiera cruzarlos y no se lo permite, porque la obliga a mirar de frente su elección. En la siguiente etapa aparece el precio real de sostener el eje, la soledad silenciosa, y por qué muchos hombres se mantienen firmes correctamente pero pagan un costo que nadie menciona.
Si lo que acabas de escuchar conecta con la forma en que estás viviendo, no te vayas todavía. Guarda este espacio con un like y una suscripción, porque lo que viene a continuación es donde todo empieza a volverse más claro. Nadie te dice que permanecer firme durante demasiado tiempo acaba dejando a mucha gente fuera de tu lado. Existe una paradoja que los hombres adultos solo entienden después de vivirla: haces todo correctamente y aún así no te sientes mejor. No cruzas zonas ambiguas, no aprovechas la debilidad ajena, no asumes el rol de salvador, no alteras estructuras que no te pertenecen, y a cambio no hay aplausos, ni gratitud explícita, ni reconocimiento, solo una sensación extraña de vacío, porque estuviste muy cerca de una conexión real y decidiste retirar la mano sin que nadie te obligara. El hombre inmaduro llama a eso estupidez, el hombre vivido lo reconoce como el costo de tener eje. Mantener principios te vuelve menos manejable, ya no complaces fácilmente, no reaccionas como esperan, no te dejas moldear por emociones externas, y eso genera una respuesta silenciosa, no de rechazo sino de desorientación, porque las personas no saben dónde colocarte. No te odian, simplemente no pueden usarte. Dejas de ser refugio, prueba o reserva emocional y te conviertes en un punto fijo al que no todos se atreven a acercarse. La soledad que aparece no es visible ni dramática, es sutil, conversaciones que se acortan, confidencias que desaparecen, invitaciones que dejan de llegar, respeto que crece mientras la cercanía disminuye. Y ahí surge la pregunta peligrosa, no moral sino interna: ¿vale la pena? No por lo correcto, sino por el desgaste. Muchos hombres no se quiebran ante la tentación fuerte, se quiebran ante el silencio prolongado, ante no ser vistos, ante no ser nombrados, y empiezan a dudar no porque quieran fallar, sino porque están cansados de sostenerse solos. Una verdad incómoda es esta: el eje no es para la mayoría, es un filtro que elimina vínculos que solo funcionan cuando eres flexible, accesible o predecible, y lo que queda es menos, pero es real. No puedes ser al mismo tiempo el que mantiene el orden y el que es amado de forma fácil. Ese cruce no existe. Habrá noches tranquilas donde la duda regrese, no desde fuera sino desde dentro, imaginando qué habría pasado si cedías un poco, y solo se atraviesa ese momento respondiendo desde la identidad, no desde la fantasía, preguntándote no qué habrías ganado, sino en qué te habrías convertido. Mantener el eje no siempre trae recompensa inmediata, a veces solo conserva coherencia, pero esa coherencia te permite mirarte sin desviar la mirada. Y después de todo el silencio, solo hay dos posibilidades: convertirte en un recuerdo difuso o en un estándar silencioso con el que otros serán comparados, y ninguna de las dos te pertenece, pero ambas confirman que no te traicionaste. Hay personas que pasan por tu vida muy rápido, pero dejan una marca duradera, no porque sean importantes, sino porque te obligan a permanecer fiel a quien eres. Cuando todo se ha retirado, cuando ya no hay mensajes, miradas ambiguas, contextos legítimos ni pruebas silenciosas, vuelves a tu ritmo habitual y comprendes algo incómodo: no hay una pérdida clara, pero tampoco una victoria. Nadie te pertenece y tú no rechazaste a nadie de forma dramática, simplemente elegiste no convertirte en otra versión de ti mismo. Parece un detalle menor, pero para un hombre adulto es pesado, porque no todos los días la vida te pone frente a una situación donde debes decidir hasta dónde sostienes tu identidad. Existe una verdad poco mencionada: no toda conexión necesita llegar a algún lugar. Quien vive desde el deseo cree que si no avanza es porque teme o desperdicia, pero el hombre con eje entiende que algunas conexiones solo existen para probar quién eres, no para amar, poseer o conservar, sino para colocarte ante una bifurcación silenciosa entre el impulso y el principio. Cuando cruzas esa bifurcación sin desviarte, la conexión cumple su función y no requiere nostalgia. Con el tiempo aparece otro tipo de mujer, una que no hace ruido, no te prueba constantemente ni juega con la distancia, una que no necesita ser rescatada, ni rellenada, ni confirmada, y que percibe tu eje no como una influencia sino como una base para compartir la vida.
En ese punto ya no eres comparación, ni escape, ni excepción, eres una elección serena, menos estimulante para los jóvenes, pero definitiva para el hombre que ha madurado. Por eso los hombres con ejes suelen llegar tarde, no porque sean lentos, sino porque no se insertan en contextos sin orden, no entran en emociones no resueltas ni en estructuras que aún no se enfrentan a sí mismas, esperan, no a alguien, sino a las condiciones correctas. Durante ese tiempo son malinterpretados como fríos o desaprovechados, pero cuando aparecen en el lugar adecuado no necesitan explicación. Mantener el eje no deja trofeos ni historias para contar, solo deja una sensación estable, no haberte traicionado. No es eufórica, pero es duradera y con los años se convierte en credibilidad interna. No necesitas convencerte de que hiciste lo correcto, basta con mirarte sin desviar la mirada. La pregunta final no es qué habría pasado si avanzabas, sino con qué versión de ti elegirías vivir dentro de 10 años. Porque no es el hombre que provoca la alteración el más fuerte, sino el que no necesita esa alteración para validarse. No todos los que sostienen el eje reciben recompensas inmediatas, pero quienes lo sostienen el tiempo suficiente no viven atrapados en una duda silenciosa. Si te reconoces en esta historia, quizá no te falten oportunidades, quizás solo estés eligiendo con extremo cuidado a quien permites entrar en tu vida. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este contenido aporta algo a tu manera de ver la vida, un like y una suscripción son suficientes para seguir estas conversaciones más profundas en los próximos videos.